¿Qué tal? Shalom, muy buenas tardes. Continuamos con la carta a los romanos y vamos a ver el día de hoy el capítulo 7 y el capítulo 8. En esta ocasión se va a llevar el estudio aproximadamente una hora. Te pido que tengas paciencia, es muy importante que tomes este tiempo de estudiar y de escuchar estos estudios del capítulo 7 y el capítulo 8. ¿Por qué? Porque es la parte doctrinal más importante de la carta a los romanos, ¿sí? Entonces por eso es muy importante que pongas atención. Pero vamos a empezar con una introducción al capítulo 7 de Romanos, pero vamos a leer lo que es Jeremías, capítulo 3, del versículo 1 al 10, ¿sí? Que a la vez vemos que cita Deuteronomio 24, que tiene que ver con aquello que es referente al divorcio, y vamos a darnos cuenta que al leer, ¿sí?, vemos que es el padre el que está preguntando. Entonces agarra tu Biblia, Jeremías 3:1. Dicen: si alguno dejare su mujer y yéndose ésta, de él se juntare a otro varón, ¿por qué ventura volverá a ella más? ¿Por ventura no es ella tierra de todo amancillada? Tú pues, hablándole aquí al pueblo de Israel, les dice el padre: has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo el Señor. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué dice el padre? ¿Volverá el hombre a tomarla? No. Aunque así diga la ley, yo estoy dispuesto a volverte a tomar, siempre y cuando tú te vuelvas a mí. ¿Sí? Jeremías 3:2. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Para ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia de la tarde, y has tenido frente de mala mujer. Ni quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Jeremías 3:5. Por ventura guardará su enojo para siempre, eternalmente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Y me dijo el Señor en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Subraya árbol frondoso. Aquí el Señor está hablando a Jeremías y le dice: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Quién es la rebelde Israel? ¿Sí? Esto es una referencia de las 10 tribus del norte. Recuerdan que hubo una división en las tribus, y unas se fueron al norte y otras se fueron al sur. ¿Y qué pasó? Que se fueron a adorar ídolos falsos, y por eso tuvieron que ser llevadas al exilio por los asirios. La pregunta aquí que está haciendo el padre por medio de Jeremías es: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel debajo de los árboles frondosos? Ahí es donde fornica, ¿sí? Y vamos a ver más adelante, ¿sí?, lo de estos arbolitos, ¿sí?, que se tomaban en árboles, los adornaban, y debajo del árbol, ya decorado, rendían culto a dioses falsos. ¿Cómo te suena eso? ¿No te suena familiar? No crean que lo del pinito, ¿sí?, adornado, es una práctica cristiana. Aquí estamos viendo que desde Jeremías se adornaban para rendir culto al dios Sol, que nacía el 25 de diciembre. Y te lo dejo de tarea. Investiga en Google. O también hay un video que tu servidor tiene que hay detrás de la Navidad. Nada tiene que ver esto con Jesucristo. No tiene nada que ver con el niño Jesús nacido en Belén. Todas estas prácticas son de Babilonia. Son al dios Baal, a la diosa Astarte. Toda esta cuestión del Easter, ¿sí?, es una práctica que se hacía en Babilonia para adorar a la diosa Astarte. No tiene nada que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo. Es un culto de Babilonia, es un culto pagano. Lo que está hablando Dios sobre Israel, que son las 10 tribus del norte históricamente, ¿a dónde se fueron estas? ¿Sí? Los asirios se las llevaron cautivas a Siria, se mezclaron en los pueblos, luego se los llevaron a Asia Menor, luego a Europa, y prácticamente se mezclaron en todas las naciones. ¿Sí? El profeta dijo que se mezclarían en todas las naciones, y que estarían ahí rindiéndole culto a dioses falsos. Oseas también dice que se irían a Occidente, que serían regados entre las naciones, pero la dispersión sería principalmente hacia Occidente. Ahora, ¿cómo podemos saber dónde están las 10 tribus de Israel? Solamente hay que darse un momento y rastrear las prácticas que se rendían y que actualmente se rinden, ¿sí? Regiones donde se rinde culto bajo un árbol frondoso,
algunos arbolitos donde se le ponen esferas y se adornan con luces, ¿sí? Donde se siguen todas estas festividades, ahí están asimiladas las 10 tribus. ¿Y qué es lo que dice Dios al respecto? Mira lo que están haciendo. Están cometiendo infidelidad. Ellos creen que están honrando y adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero en realidad están adorando al Sol Invictus, al Dios Sol, al Sonde. Esa es la realidad. Y si analizas el culto de la cristianidad, verás que ahí se mezcló toda la fe. Dios está diciendo que está siendo infiel a los mandamientos, ¿sí?, a la Torá, a los mandamientos del Padre. ¿Y qué dijo el Padre? Después, Jeremías 3:7, después de hacer todo esto se volverá a mí, mas no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, de divorcio. Pero no tuvo el temor a rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Quién es la esposa del Señor? La esposa del Padre es el pueblo de Israel. Se casó con Israel cuando lo sacó de Egipto y cuando les entregó en el monte Sinaí la Torá, ¿sí? Ahí hubo una ceremonia. Pero al desobedecer y no guardar el pacto, el Padre les dio carta de repudio, de divorcio, ¿sí? Y la hermana, ¿sí?, la Judá, no tuvo temor. ¿Y qué hizo ella? Pues también fue y también fornicó. Las 10 tribus fueron cautivas por los asirios. ¿Y qué pasó con Judá? ¿A dónde la llevaron? Pues fue llevada a Babilonia. ¿Por qué? A causa de su infidelidad. Es lo que está diciendo el profeta Jeremías. Judá no tuvo temor, sino también fue ella y también cayó en el mismo pecado. Jeremías 3:9. Y sucedió que para juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y se adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá nunca se tornó a mí de todo su corazón, sino fingidamente, dijo el Señor. En otras palabras, por encimita. No fue de todo corazón, fue fingido, por fuerita, por apariencia. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando ¿qué? Doctrinas, mandamientos de hombres. Sí, porque todo lo que hacen es un mandamiento que les fue enseñado. Son obras para aparentar. Entonces las dos hermanas, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, ¿sí?, fueron infieles. Entonces es importante conocer este contexto para ahora sí adentrarnos a estudiar el capítulo 7. Entonces vámonos a Romanos capítulo 7, 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? A ver, pon atención aquí. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Aquí el apóstol espera que se entienda el mensaje, ¿sí? Pues bien dice, hablo con los que saben la ley, con quienes conocen la ley, ¿sí? Continuamos, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿sí? ¿Cómo fue llamada la casa de Israel por haber sido con dioses falsos? Adúltera. Y aquí vamos a ver de qué otra manera el Padre resolvió este asunto, ¿sí?, para poder tomar otra vez a su pueblo de Israel, ¿sí? Porque una vez que se emite una carta de divorcio ya no se puede volver a él, ¿sí? Según Deuteronomio 24. Pero Jeremías dice, mas tú vuélvete y te recibiré. Ahora, ¿cómo lo logró? ¿Cómo solucionó el Padre esa ley que él mismo puso? Pues vamos a leer Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Israel ya no es considerado adúltero, porque el esposo ya se murió. El Padre se representó a sí mismo en el papel del esposo en Jesucristo. Jesucristo representa el papel del esposo que viene por su esposa. Pero mientras Él está vivo, y aquí vamos a entender, pon atención, el misterio de la muerte del Mesías. Porque mientras el Mesías esté vivo, ¿cómo era considerado el pueblo de Israel? Adúltero. ¿Qué tenía que hacer el Mesías? Dos opciones: apedrear a la esposa por adúltera o tomar el lugar de la esposa y morir en lugar de la esposa. De manera que en el momento que él muere, ya no sería llamada adúltera, porque está libre de la ley del marido. Eso es lo que llevó a Jesucristo a la cruz. Como dice la canción, no fueron los clavos los que le sostuvieron en la cruz, fue su amor por su esposa amada. Hay una ley en el libro de Números que nos habla del esposo celoso.
¿Se acuerdan de esa ley? Que si el esposo sospechaba que la esposa le era infiel, la llevaba con el sacerdote y el sacerdote le daba de una bebida que tenía un poco de polvo, el tabernáculo, y que de acuerdo a la tradición judía, en esa vasija, se ponía agua, un poco del polvo, ¿sí?, del suelo, y un manuscrito con el nombre de Dios, el tetragramatón, ¿sí? Y se metía en esa vasija, y al meterse el rollo del nombre del Padre, se diluía en esa bebida, de manera que la mujer, al ver eso, entraba el nombre de Dios a sus entrañas, ¿sí? Hay toda una enseñanza rabínica al respecto, que dice que el Padre está dispuesto a borrar su nombre con tal de traer la reconciliación a un matrimonio. Bueno, pero si esta mujer había sido infiel, ¿qué pasaba al tomar la bebida? ¿Sí? Le entraba la bebida y su vientre estallaba. Y ahí, mira, fulminada. Pero si esta mujer no había sido adúltera, esas aguas la hacían muy fértil y podía engendrar muchos hijos. ¿Sí? Y esto es una ley bastante extraña, ¿sí? Al menos que las relaciones con la obra de Jesucristo en la cruz, ¿sí? Que te hago la siguiente pregunta: ¿por quién está muriendo Jesús? ¿Sí? El nombre de Jesús, Yeshua, ¿qué significa? Significa salvación, pero tiene la misma raíz del profeta Oseas, que también amó de una manera sobrenatural a su esposa infiel. Entonces, el nombre de Oseas, su nombre significa salvación. De hecho, cuando Yeshua entró al templo en un burrito, ¿qué le decían? Hosana. ¿Y qué significa Hosana en hebreo? Quiere decir salva ahora. En otras palabras, a Jesús le están gritando el mismo nombre del profeta Oseas, Hosana, salva ahora. Jesús viene montado en un burrito, y aquí, pon mucha atención, prepárate para atar todos los cabos. ¿Qué tiene que hacer un cordero montado en un burro gritándole Hosana? ¿Y qué tiene que ver la ley del esposo celoso en el libro de Números? Que si era culpable, le explotaba el vientre. ¿Cómo vamos a enlazar todos estos textos de la Escritura? Fíjate, no hay texto en la Escritura que no tenga que ver con la redención y el plan divino de salvación del Padre. De acuerdo a esta ley, si el esposo era culpable, le explotaba las entrañas. Ahora vamos viendo el estudio de un cardiólogo, ¿sí?, que estudió la muerte clínica de Jesús. Que cuando le perforaron el costado, ¿qué salió? Sangre y agua. ¿De dónde le sale? De su costado. De su costado sale sangre y agua. ¿De quién más salió alguien de su costado? De Adán. Salió su esposa. Y de Jesús sale sangre y agua, que representa ¿qué? Bueno, de acuerdo a este estudio de un cardiólogo, dice que la sangre y agua es el resultado de una muerte por rotura de miocardio, es decir, el músculo cardíaco se le rompió, se le desgarró. Imagínate la agonía en la cruz. Fue un sufrimiento terrible, ¿sí? El músculo cardíaco se le explotó. En otras palabras, sus entrañas explotaron de amor, ¿sí? Explotaron por una presión muy fuerte que había en él. Ahora, ¿y cómo pudiéramos saber qué estaba pensando a la hora de dar su vida? ¿Cuál fue una de las palabras que Jesús dijo, que Yeshua dijo? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Y qué también dijo? Tengo sed. Al principio no quiso recibir la bebida, pero al final dijo, tengo sed, y por ahí le acercaron un hisopo con vinagre, y una vez que la bebió, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Después le clavan la lanza y sale sangre y agua, y de ahí surge quien habría de volver para hacerse su esposa. Él fue quien murió para limpiar a su esposa, para presentársela a sí mismo. ¿Y por qué dijo consumado es? Si le dijeron Hosana, y si lo relacionas con Oseas, ¿por quién pagó un rescate Oseas? Por Gomer, la esposa. ¿Y qué significa Gomer en hebreo? Significa terminar, consumado. O sea, cuando dice Gomer, ¿quién crees que está en su mente y corazón? Gomer, la mujer adúltera. Le gritan Hosana, él es el que viene a representar al profeta Oseas, que viene a redimir y pagar el rescate por la esposa adúltera, que engendró hijos gentiles, hijos que dejarían de ser pueblo, hijos que se mezclarían entre las naciones, que se harían gentiles. ¿Y por qué baja en un burrito? Porque también el profeta Oseas
A la casa de Israel, que se asimilaría entre las naciones, la define con el simbolismo de un burro, de un asno. Se dice que la casa de Israel, las 10 tribus del norte, son como un asno montés. ¿Y cuál es la característica de un asno? Como un asno en celo. ¿Sí? Es la representación, es un símbolo de la lujuria espiritual que el pueblo de Israel tenía por los dioses falsos, como un asno montés. Curiosamente, la ley dice también, ¿sí? Una ley muy extraña: al primogénito del asno redimirás, rescatarás. O sea, si tenías un burrito y lo querías utilizar para trabajar, no podías utilizarlo, porque no puedes presentar un burro en el templo, porque es un animal no puro, es un animal impuro. En lugar del primogénito del burro tenías que presentar un cordero, y si no presentabas el cordero, dice que, ¿qué dice? Le romperás el cerviz, ¿sí? El cuello. ¿Qué está tratando de enseñar el Padre ahí? Si ya dijimos que Oseas, a la casa de Israel, a las 10 tribus, se simboliza como un burro, como un asno, y también Dios le dice a Efraín que son su primogénito. Quiere decir que la casa de Israel es como un burro, pero que si se necesita para el trabajo, si se quiere utilizar al primogénito del burro, la única manera de utilizarlo es redimiéndolo con un cordero, ¿sí? De manera que al bajar Jesucristo en un burro, a ver, pon atención aquí, ahora sí trata de atar todos los cabos, el cordero de Dios encima de un burro, no apto para trabajar, a menos que no sea redimido por un cordero. ¿Por quién está muriendo Jesús? Entonces, por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Que habían de ser sembradas en las naciones, que habrían de ser divorciadas a causa de su maldad y su pecado. Pero el Padre, que es grande y rico en misericordia, por el gran amor con que les amó, en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, ustedes son lo Roamá, no son compadecidos. En ese mismo lugar se les dirá: ustedes son hijos del Dios viviente, porque el Cordero pagó el rescate por su primogénito. ¿Sí me di a entender? La bebida que esa mujer debía tomar para que sus entrañas explotaran y quedaran muerta, ¿quién se la bebió? Se la bebió su Salvador, Oseas, en la cruz. La bebida que debía beber la esposa, él la bebe, y en ese momento explotan sus entrañas y muere diciendo: Gomer, consumado es. Ya, Gomer, ya puedes regresar a mí. Ya resolvió el Señor el problema que tenía. ¿Cuál? La esposa era adúltera porque el esposo vivía, pero una vez que el esposo se muere, la mujer queda libre para poderse unir con otro. ¿Con quién? Vamos a ver con cuál otro. Hay que seguir leyendo Romanos 7:3. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que no será adúltera. Si fuere de otro marido, ¿sí? Te lo leí un poquito mal. A ver, Romanos 7:3. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sí? ¿Qué les parece? Es un nuevo hombre. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. A ver. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, es decir, la inclinación hacia el mal, es estimulado por la ley. Nuestra inclinación nos lleva a desear lo prohibido. ¿Qué es lo que a alguien le lleva a cometer pecado? ¿Qué es lo atractivo del pecado? Primero, pues que es prohibido. Y segundo, que se obtiene un cierto placer. Aunque sea momentáneo, pero se obtiene placer. Si no, pues nadie lo haría, ¿no? Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Solo se puede recibir el castigo en vida, porque la paga del pecado es muerte. De manera que con la muerte de Yeshua, tu maldad y tu pecado ya están castigados. Todo lo que tú hiciste en su contra ya no es considerado. Está saldada la cuenta. Aquí hay que poner mucha atención porque viene algo que es clave. ¿Qué es lo que te va a hacer que quieras obedecer y digas:
porque ahora ya no quiero seguir pecando, ya no quiero seguir cometiendo transgresión, ¿sí? ¿Por qué ya no quiero hacerlo? Aquí está la clave. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque los mandamientos escritos me mataron, pero una vez que pone a su Hijo como representante de él, como esposo, y muere en mi lugar, ¿qué motiva? ¿La letra? No. No lo hago porque la letra lo dice, lo obedezco porque ahora en mi espíritu estoy muy agradecido por lo que hizo por mí. La gratitud de saber que me amó con amor eterno y me prolongó su misericordia. Esa gratitud es lo que hace que de corazón, en la parte espiritual, en la parte más íntima de nosotros, queramos servirle. ¿Qué dice la mujer de Oseas cuando la encuentra abandonada? Sus amantes la abandonaron y al final la están vendiendo en un mercado de esclavos y él la compra. ¿En qué momento ella se enamora? Cuando dice: mejor me fuera con él que con todos mis amantes. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, la ley me sirve como contraste. No hay manera de darnos cuenta de las imperfecciones si no fuera por la ley. ¿Sí? Solo así nos muestra el contraste de lo que nosotros somos. ¿Y qué contraste? ¿De cuál contraste hablo? Hay que leer Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley me muestra el estándar del Padre, la grandeza de la justicia divina, pero a mí me muestra que hay una inclinación hacia el mal. Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En mí está la inclinación hacia el mal. Nacemos en un estado de inocencia, pero poco a poco se va perdiendo. Y en eso lo podemos leer en Génesis 8:21. Génesis 8:21. Y percibió el Padre olor grato, y dijo el Padre en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Sí? Entonces traemos la maldad, la inclinación a la maldad. ¿Sí? Ahora hay que leer Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjate, el mal no te entra de fuera, ¿sí? Sale del corazón. El mal está en nosotros. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y te hago la pregunta: ¿tiene lógica o no vivir conforme a los mandamientos? Claro que tiene lógica. Confía en un solo Dios, confía en el Padre. No busques satisfacción en cosas que no vienen de Él.
No tomes su nombre en vano, no te hagas figuras, no te hagas estatuas que ni siquiera se pueden colgar solas, que ni siquiera pueden hablar ni escuchar. ¿Cómo le vas a pedir a un cuadro que te solucione tus problemas? A ver, dile, cuélgate tú solo y si haces eso te voy a rezar y creer en ti. Pero si no puedes hacerlo más sencillo, ¿cómo vas a creer en él? Tiene lógica el que hagas en 6 días toda tu obra y un día se lo dediques a tu creador. ¿Tendrá lógica? El creador de todo el universo, el que te da la oportunidad incluso de estar escuchando esto, que estás vivo, que te permite que tu corazón lata. Es una maravilla el cuerpo humano. Tiene lógica que le dediques un día a tu creador. ¿Sí? Un día ven, te invito, ven un sábado, los sábados. ¿Sí? Los invito a los que están aquí en Guadalajara, en Jalisco, vengan, ¿sí? Y guardemos el Shabbat. Empecemos a estudiar. Conoce su palabra. ¿Tú crees que le haría daño a alguien esto? A ver, ¿tiene lógica vivir sin matar, sin robar, sin desear lo ajeno? ¿Tiene lógica o no? Claro que sí tiene lógica. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Has llegado en un momento donde te sientes desquebrajado, donde espiritualmente, que te sientes en bancarrota, que no hayas ni la puerta. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Es que todavía no has tenido un encuentro con el Señor. Pero una vez que llegas a la conclusión de decir, miserable de mí, ¿qué te queda hacer? Hacer la pregunta correcta. ¿Y cuál es la pregunta correcta? No es ¿cómo hago para salir de esto? ¿Qué me recomiendas? ¿A qué curso asisto? ¿Cómo le hago? Esa no es la pregunta correcta. Porque tenemos amigos, ¿no? ¿Y cuántas veces, sí, le preguntas a un amigo qué es lo que hago, ¿no? Y te empiezan a dar varias soluciones. Y ves, y luego las sigues y ves que no ha cambiado nada. Sigue tu inclinación al mal. Y sigues diciendo, miserable de mí. Y cuando te canses de decir, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Debes de decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una persona que se está ahogando no necesita clases de natación, lo que necesita es alguien que se meta a sacarlo. Necesito un salvavidas. Y eso es justo la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Quién me librará? Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este cuerpo está en corrupción, está en deterioro. Pero gracias al Padre que mi maldad ya fue juzgada y castigada en la cruz. ¿Sí me pude dar a entender? Y ahora sí, de esta manera nos vamos a introducir al capítulo 8, en donde vamos a cerrar la parte doctrinal. ¿Sí? Y para poder entender el capítulo 8, tenemos que entender que la salvación no es como comúnmente se te ha enseñado, un concepto totalmente consumado. Generalmente se enseña que con solo haber hecho una oración, ¿sí? Una confesión, ya eres salvo. ¿Has escuchado esta doctrina? Di estas palabras y ya eres salvo. De acuerdo a la Escritura, la salvación ocurre en 3 tiempos. ¿Sí? ¿Habías leído que la salvación tiene 3 tiempos? Pasado, presente y futuro. Hay que leer. Vamos a empezar por pasado. Timoteo 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí nos habla del tiempo pasado de la salvación. Fuimos salvos,
¿sí? Fuimos salvos. ¿Ok? Ahora, presente. Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estáis siendo salvos, si no creísteis en vano. Para que la salvación opere en tiempo presente, ¿qué necesitamos hacer? Retener la palabra, ¿sí?, que os he predicado. Fuimos salvos de la condenación del pecado. Actualmente estamos siendo salvos de las consecuencias del pecado, siempre y cuando retengamos la palabra que nos ha sido predicada. Eres salvo en tiempo presente por tu fidelidad a la palabra, mientras permanezcas. Lo mismo que Jesús dijo: el que en mí permanece lleva mucho fruto, y el que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. ¿Sí? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son estas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? La obediencia a los mandamientos de la Torah. Y por último seremos salvos, ¿sí?, en tiempo futuro. Romanos 5:9. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿En qué tiempo está? Futuro. Seremos salvos de su ira estando justificados en su sangre, ¿sí? Así que en el pasado somos salvos de la condenación del pecado. En el presente somos salvos del dominio del pecado. Ya no tenemos el mismo gusto que teníamos, porque estamos muy agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, y ya no queremos pecar. ¿Ok? Vete a capítulo 8, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me faltaba motivación para obedecer. La letra no me era suficiente para obedecer. Ahora, ¿qué es lo que me motiva a obedecer? El amor que tuvo por ti, por mí. ¿Sí? Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjense lo que dice este versículo. Esto está contundente. Es otro de los versículos de la carta a los Romanos, que nos habla de las diferencias entre vivir en la carne y en el Espíritu. Dice que los deseos de la carne son enemistad contra Dios. La carne, este cuerpo. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven conforme a la carne no obedecen a Dios. En otras palabras, los que no obedecen la ley de Dios no pueden agradar a Dios. ¿Qué te parece? Los que no obedecen sus estatutos, los que no obedecen la Torah, los mandamientos, no pueden agradar a Dios. ¿Está contundente? ¿Sí o no? ¿Está claro lo que enseña Pablo? Está clarísimo como el agua. ¿Cómo es que siempre han estado ahí y no los habían estudiado así?
Por lo mismo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si fe es fidelidad a su palabra, está clarísimo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ustedes, los que están en pacto, los que se han arrepentido, los que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, no viven según la carne, sino según el Espíritu. No viven transgrediendo la ley, son espirituales. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo puedes saber si el Espíritu de Dios mora en ti? El amor. Si no tienes amor, nada eres. ¿Se manifiestan los frutos del Espíritu en tu vida? ¿Estás siguiendo sus pisadas? ¿Andas como él anduvo? El discípulo va a tratar de parecerse a su maestro. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿a qué te guía? ¿A qué te guiará el Espíritu de Dios? A seguir sus mandamientos, a seguir la Torah. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Los que tienen las primicias del Espíritu se llevaron a cabo las lluvias tempranas en Israel. ¿Dónde fueron las lluvias tempranas? ¿Dónde pasó esto? En Pentecostés, porque empezaron a arrepentirse y a guardar los mandamientos. ¿Cuándo vendrán las lluvias tardías? Cuando lo que pasó en Pentecostés empiece a repetirse. Y ya está sucediendo. Muchos están viniendo a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Muchos cristianos están reconociendo. Están empezando a investigar sus raíces hebreas. Están conociendo, estudiando, preguntando. ¿Sí? Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Y qué es esto que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos anhelando que suceda? La redención de nuestros cuerpos. Ya fue redimida nuestra alma, pero nuestro cuerpo todavía no. Anhelo el momento en que mi cuerpo ya sea glorificado y no se siga deteriorando en este tiempo, pero lo anhelo en esperanza. ¿Sí? Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yeshua representa
a alguien muy especial que sería el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quién recuerdan que se le nombró el primogénito de los que serían muchos hermanos? Él tenía sueños y su padre le puso por primogénito de entre sus hermanos. ¿A quién recuerdan? A José. ¿Sí? El Mesías representa a José el soñador, que sufre, que es rechazado por sus hermanos y que ese rechazo tiene un propósito. ¿Qué significa en hebreo el nombre de Yosef? De José. Significa añadirá. ¿Por qué causa fue José vendido a Egipto? ¿Cuál es el propósito divino que tuvo José en Egipto? Engendró 2 hijos, Efraín y Manasés, que después habrían de ser adoptados por Jacob. El primogénito tiene la identidad de preservar y conservar a la familia en tiempos difíciles, ¿sí? Y al estar él en Egipto pudo preservar a su familia en el tiempo de la sequía. De la misma manera, el Mesías, ¿sí? Al estar en el extranjero, lejos del contexto judío, ¿qué es lo que está haciendo? Está engendrando hijos, ¿sí? Como José. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Está añadiendo hijos como José. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Predestinar quiere decir que desde antes de haber nacido, ya el Padre tenía un plan específico para aquellos que son llamados. ¿Qué quiere decir? Que si Dios te llamó, también te predestinó, ya tenía un plan para ti, y eres justificado delante de Dios. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Aquí vas a saber por qué fuiste predestinado. Hay tanta controversia dentro de la teología cristiana. Hay corrientes que dicen que sí, que no, pero aquí se habla claramente que sí hay predestinación. O sea, claramente en este versículo nos habla de que hay predestinación. ¿Y cómo vamos a saber a quién se está refiriendo Pablo? ¿Quiénes son los escogidos? Podemos saberlo con la cita que dicta Pablo cuando dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿De dónde saca Pablo esta cita? Del Salmo 44. Vamos a ver qué dice este salmo. Vamos a cerrar con lo más sustancioso. Vamos a ver quiénes son los escogidos, quiénes son los gentiles que están siendo llamados de entre las naciones, que están en Roma, ¿sí? O en diferentes lugares en el exilio. Y agarra y busca Salmo 44. 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y las plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. ¿De qué pueblos estará hablando? Sacó a los cananeos para introducir a Israel. ¿Sí? Ok. Afligiste los pueblos y los arrojaste. Porque no heredaron la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¿Quiénes son ellos? Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, a los que introdujo en la tierra de Canaán. ¿Sí? Salmo 44:4. Tú, oh Dios, eres mi rey,
manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriemos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Y hasta aquí están contando maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Salmo 44:9. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. El texto nos diste como ovejas para el matadero es el mismo texto que cita el apóstol Pablo. Entonces, ¿de quién estará hablando el apóstol Pablo? Del pueblo de Israel. ¿Estará hablando de los mormones? ¿De los bautistas? ¿De los adventistas? ¿Pentecostales? ¿Presbiterianos? ¿Católicos? Etcétera, etcétera. No. Aquí vemos en la escritura que está hablando de los que se habla en el Salmo 44, del pueblo de Israel. Salmo 44:12. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean, nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vituperea y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Y enseguida vuelve a citar lo de las ovejas. Salmo 44:22. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Otra vez la cita que escribe Pablo. Y si tu Biblia tiene referencias bíblicas, te llevará a Romanos 8. Ahora, ya sabes de quién está hablando Pablo, ¿sí? Que han sido predestinados. ¿Quiénes son los predestinados? Salmo 44:23. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestros cuerpos están postrados hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Ahora sí, se acaba la controversia de que si hay predestinación. ¿Sí? Todas las controversias cristianas se quitan si entiendes el contexto de la escritura. Y si el Padre predestinó a su pueblo Israel, Dios tenía un plan y propósito para la descendencia de Israel. Y ahora que ya mostró Pablo todo lo que Dios hizo con su esposa adúltera al dar su hijo la vida por ella y ya no fuera llamada adúltera, ¿qué dice en el capítulo 8? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quién vino a morir Cristo? Cuando a María se le dijo que le pondría por nombre Yeshua porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿quién es? Romanos 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó.
Y si tú has sido llamado, y ya se preguntó quién ha sido llamado, y muchos levantaron la mano, y si tú has escuchado la voz del pastor, es que tú eres su oveja. Y si eres su oveja, es que has sido predestinado. Y si los predestinados, de acuerdo al contexto del Salmo 44, son el pueblo de Israel, entonces, ¿quién eres tú? ¿Sí, hermano? Eres parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que dejaron de ser pueblo, que dejaron de ser compadecidas, que se mezclaron entre las naciones. Y que Dios, que es rico y misericordioso, que es rico en misericordia, enviaría al pastor de Israel a traerte de vuelta, y el Padre un día soplaría sobre los huesos secos que son la casa de Israel entre las naciones, y que los volvería una vez más. ¿Sí? Y una vez que entiendes esto, ¿qué puedes decir? Romanos 8:38, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar de la caridad de Dios, que es en el ungido Jesús Señor nuestro. Con esto termino, con esta parte doctrinal, y todavía te queda duda de que es una oveja perdida la casa de Israel. Sigue leyendo los siguientes capítulos que nos hablan del misterio de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Una vez que entiendas el misterio como gentil, ¿sí? La última parte de esta carta, los capítulos 15 y 16, solamente hablan de cómo mantener la unidad como pueblo de Israel, una vez que hemos vuelto al pacto. Te invito a que leas la carta a los Gálatas, donde vas a entender más acerca de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? De que es parte de Israel, ¿sí? Que estás disperso entre las naciones y que tienes que regresar a casa. Con este estudio el día de hoy te dejo. Elevo una oración al Padre Celestial. Padre eterno, Padre Celestial, derrama tu bendito Espíritu Santo sobre todos los que escuchan este estudio, Padre. Permite a estas personas tener luz al conocimiento, darse cuenta que son parte de la casa de Israel, que fueron dispersos entre las naciones. Padre Celestial, permite que estas personas vuelvan a casa, que sean predestinados, Padre Celestial, por ti, para que sean parte de tu pueblo. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach.